Perfecto, ya déjenme que estoy con la grabación. Déjenme revisar a ver si la grabación, sí, perfecto, ya se está haciendo. Muy bien. Bueno, bien, bueno, nosotros habíamos empezado en la última de las tres clases que tenemos programadas para finalizar el semestre con el contenido 4 que estaba relacionado con los campos variantes con el tiempo y las ecuaciones de Maxwell. Bien, en la clase anterior nosotros estuvimos discutiendo un poco acerca de la ley de inducción de Faraday. Bien, estuvimos discutiendo algunos aspectos históricos de la ley de inducción de Faraday. Estuvimos discutiendo algunos aspectos también que tienen que ver con el conjunto de científicos que participaron en lo que era en la descripción y la explicación de los fenómenos físicos que estaban relacionados con la ley de inducción de Faraday. Y desde la ley de inducción de Faraday nosotros llegamos a una conclusión importantísima, que es que cuando se poseen campos magnéticos variables en el tiempo, bien, campos magnéticos variables en el tiempo, y esos campos magnéticos producen un flujo de líneas de campo, bien, que son variantes en el tiempo a través de una superficie cerrada en el espacio, nosotros podemos producir en esa superficie cerrada, que termina siendo un lazo, ¿ok? Recuerden que toda superficie está encerrada por una curva, bien, por un diferencial curvilíneo, y ese diferencial curvilíneo termina siendo lo que se denomina dentro del campo del electromagnetismo un lazo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo atravieso líneas de campo magnético variante en el tiempo a través de ese lazo, bien, yo genero un voltaje o genero una corriente que se denomina corriente inducida, y a esa corriente que se produce se le llama corriente Faraday. Bien, e incluso el signo negativo de la ley de inducción de Faraday, y dijimos nosotros que provenía de un principio de conservación o de una ley de simetría, donde sencillamente pues el signo identifica de que el voltaje o la corriente que se produce por la vía de la variación del campo magnético en el tiempo se opone a esa variación del campo. Es decir, que el incremento del campo, de las líneas de campo, es un incremento que es finito, no es infinito. Entonces, con eso, pues la ley de inducción de Faraday es consistente con la ley de conservación universal de la energía, y es consistente también con el segundo principio fundamental de la termodinámica de las máquinas perpetuas, que la energía no se puede producir de manera infinita. Es decir, no hay ninguna fuente que produzca energía de manera infinita. Bien, entonces, en líneas generales, eso es lo que tiene que ver un poco con la parte epistemológica de la ley de inducción de Faraday. Desde el punto de vista de la tecnología, de la aplicación, recuerden que la física tiene tres grandes campos, ¿no?, de investigación: el campo teórico, el campo experimental y el campo de aplicación. Eso está reconocido por la comunidad científica desde hace unos cuantos años. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el campo de las aplicaciones, la ley de inducción de Faraday sabemos que es prácticamente el principio fundamental de toda máquina que trabaje con variación de campo magnético y producción de voltaje inducido, de corriente inducida. Motores, alternadores, y para usted de contar, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente la mayoría de máquinas que aún todavía se utilizan son máquinas que necesitan un motor, son máquinas que trabajan directamente con alternadores, bien, de corriente, y simplemente, bueno, la ley de inducción de Faraday tiene que ver con eso. ¿Ok? Bien, eso sería, en cierto modo, estaríamos nosotros allí, o nosotros la semana pasada presentamos en cierto modo lo que sería la tercera ecuación de Maxwell. Recuerden que la primera ecuación de Maxwell la estudiamos nosotros en el primer contenido, que es la famosísima ley de Gauss del campo eléctrico. Bien, que luego esa ley la llevamos directamente por la vía de la deducción, la llevamos a otra representación un poco más, diríamos desde el punto de vista metodológico, un poco más compleja, más abstracta, que tiene que ver con la solución de la ecuación de Laplace. Bien, bien. Entonces, y la ley de Gauss del campo eléctrico, junto con la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace, conforman una teoría que surgió a principios del siglo XIX, llamada la teoría del potencial. En ese momento, matemáticamente, los problemas, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la física teórica, los problemas de electromagnetismo se resolvían a través de la teoría del potencial. Claro, después las ecuaciones de Maxwell le dieron un vuelco completo
a la resolución de problemas de electromagnetismo. No estamos hablando de problemas solo de la pipa, pero estamos hablando de problemas del campo experimental, del campo teórico y del campo de las aplicaciones. Bien, en este material que está acá, nosotros vamos a hacer un estudio de la cuarta ley de Maxwell. Bien, la cuarta ley de Maxwell está relacionada con un descubrimiento teórico que hizo Maxwell cuando estaba trabajando en la conformación de la teoría electromagnética. Bien, había un conjunto de experimentos aproximadamente en el siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Había un conjunto de experimentos que habían sido registrados desde el punto de vista del trabajo de campo, de lo que hace un científico de trabajo de campo, registra un conjunto de datos y publicados. Bien, pero ese conjunto de experimentos no tenía una descripción contundente que convenciese a la comunidad científica. Bien, ese conjunto de experimentos tenían que ver con fenómenos como el siguiente. Supónganse ustedes que tienen un circuito conformado por un condensador y una fuente de voltaje. Bien, una fuente de voltaje alterna. ¿Ok? La fuente de voltaje alterna produce un voltaje alterno. Ese voltaje alterno directamente va al condensador y el condensador se carga. Bien. Si yo en ese circuito que está siendo cerrado por el condensador, fíjense que el circuito no está totalmente cerrado. ¿Por qué el circuito no está totalmente cerrado? Porque entre una placa del condensador y la otra placa existe una separación que normalmente está conformada por un dieléctrico. El dieléctrico puede ser el vacío, puede ser el aire, bien, o puede ser cualquier otro tipo de sustancia, por ejemplo resina, puede ser vidrio, puede ser cualquier sustancia. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que entre las dos placas del condensador, en ese circuito, hay aire. Nosotros sabemos que desde el punto de vista electromagnético, bien, el aire tiene propiedades muy similares al vacío. Incluso el epsilon 0 y el mu sub 0, que son la constante de permitividad eléctrica y la constante de permitividad de susceptibilidad magnética, bien, son muy similares. Es decir, el mu sub 0 y el epsilon 0 del aire son muy similares al epsilon 0 y al mu sub 0 del vacío. Por lo tanto, las condiciones prácticamente del aire son las mismas condiciones del vacío. Eso desde el punto de vista electromagnético es maravilloso, porque cuando uno monta un experimento de laboratorio y el aire está en condiciones normales, recuerden que el aire está en condiciones normales cuando el aire se comporta como un gas ideal aproximadamente, es decir, que ocupa un volumen de 22.4 litros y una atmósfera de presión. Si las condiciones del laboratorio que uno mide están con esos parámetros, uno puede decir que está trabajando en condiciones similares a las condiciones del vacío. Eso únicamente ocurre en el campo del electromagnetismo. En ningún otro campo de la física se puede hacer una analogía de esa naturaleza. ¿Conocían eso, profesoras? No, profe. Ok, Creo que no. perfecto. Entonces, únicamente en el campo de la mecánica, de la termodinámica y en otros campos, no puedo hacer esa aproximación del aire al vacío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cuestión es que los parámetros que definen al aire coinciden con los parámetros que definen al vacío a través de mediciones experimentales y también, por supuesto, eso ha sido demostrado por la vía también teórica porque los resultados dan muy similares. ¿Ok? Entonces, vayamos otra vez al experimento después de hacer la descripción. Entonces, fíjense, si yo agarro un galvanómetro o agarro un amperímetro, bien, el galvanómetro es un amperímetro también, pero el galvanómetro sirve para medir corrientes de menor intensidad. Y si yo conecto el galvanómetro a los cables, bien, con dos pincitas de esas de cocodrilo, bueno, yo voy a medir por allí la corriente que está circulando por el alambre conductor, porque esa es una corriente de conducción, ¿correcto? Ahora, si yo conecto los cables cocodrilos a una placa y a la otra del condensador o a puntos donde terminen los terminales del condensador, debería medir también una corriente eléctrica.
si la separación entre los condensadores es el aire. Es decir, si yo agarro un cable, supóngase un circuito cerrado de unos cablecitos con un bombillito y una pila. Si yo corto el cable, ok, entre los terminales del cable, yo voy a medir una corriente eléctrica. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito, correcto. Hay un cortocircuito porque estoy cortando el cable. Simplemente es eso, estoy cortando el circuito. Por lo tanto, si yo mido allí, no va a haber corriente eléctrica. Bueno, resulta de que los resultados experimentales para la época, bien, cuando se conectaban los terminales del galvanómetro a los terminales del condensador, bien, aparecía un valor de corriente. Entonces, la pregunta era, si la única corriente que se conoce es la corriente de conducción, la cual necesita de un medio material para producirse, bien, ¿cómo es posible que si el aire no está ionizado haya una corriente? Porque ahí hay un cortocircuito. Entonces, bueno, allí históricamente los resultados experimentales fueron publicados, pero como les dije anteriormente, no había una explicación ni una descripción contundente. Bien, no había una descripción y una explicación contundente. Bien. Cuando Maxwell estaba haciendo su trabajo, bien, uno de los problemas que consiguió con la ley de Ampère fue esa. La ley de Ampère solo describe los campos magnéticos que producen conductores. Es decir, si yo hago pasar una corriente por un conductor, allí se produce un campo magnético debido a la corriente que está pasando por el conductor, y sabemos que si colocamos unas limaduras de hierro, las limaduras de hierro se alinean en torno al conductor. Perfecto. Pero entonces allí hay un medio. Incluso yo también puedo, si el agua está ionizada y si el gas está ionizado, yo también puedo conducir. Recuerden que la carga que se conduce a través de los conductores sólidos son electrones de conducción. La carga que se conduce a través de los líquidos ionizados, por ejemplo el Gatorade es un líquido ionizado, son los electrolitos. Y la carga que se conduce a través de tubos, por ejemplo el vacío, que tienen un gas como el tubo de neón, son también gases ionizados. Pero si el aire está ionizado, el aire no se comporta como un conductor. Por lo tanto, entre las placas del condensador no se debería medir ninguna corriente eléctrica, pero los resultados experimentales demostraron que sí se medía una corriente eléctrica. El experimento se volvió a montar, pero se volvió a montar cargando el condensador con un voltaje continuo. Con el voltaje continuo no se medía corriente. Es decir, que el efecto solamente ocurría cuando se conectaba una fuente de poder alterna al condensador. Claro, en ese momento, como les dije, no había una explicación y Maxwell se encontró con ese problema. Incluso en uno de los artículos de publicación que hace Maxwell aproximadamente en 1885, antes de publicar la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que fue el artículo que él sacó de su tesis doctoral que le conllevó al Premio Nobel de Física, bien, a los 31 años de edad, bien, gana Maxwell el Premio Nobel de Física. Bien, precisamente allí estaba reportado ese problema experimental que no tenía explicación. ¿Qué ocurre? Bueno, Maxwell se encuentra con esa situación problemática y comienza a trabajar directamente en el concepto de corriente de conducción. Bien, y una de las conclusiones a la cual llega Maxwell es que cuando un circuito está alimentado por corriente alterna, bien, se producen, está alimentado por una fuente alterna de voltaje, se producen dos fenómenos electromagnéticos de corriente. Una corriente que circula por el alambre y una corriente que sencillamente se produce entre los terminales de una parte del circuito que está desconectada.
o que tiene una discontinuidad. Bien, a esa corriente Maxwell la llama la corriente de desplazamiento. Bien, el término de corriente de desplazamiento, bien, lo hace Maxwell directamente, tomando en cuenta de que una de las cosas importantes que hizo Maxwell en su trabajo fue tomar analogías de la mecánica newtoniana para construir precisamente los mecanismos del electromagnetismo. Claro, ahí le incluye una parte matemática importante que tenía que ver fundamentalmente con con lo que era directamente el cálculo vectorial, el concepto de rotacional, el concepto de divergencia, el concepto de gradiente, bien, que ya, bueno, matemáticamente ya se venía usando en el campo de la ciencia, bien, para esa época, y lo que hace precisamente es, bueno, a los conceptos físicos darles esa formalidad matemática para generar el primer trabajo, que fueron, como les dije anteriormente, 21 ecuaciones. Bien, 21 ecuaciones que luego se redujeron a 13. En el primer artículo eran 21 ecuaciones, en el artículo siguiente fueron 13 y en la actualidad son 4 ecuaciones, que son las 4 ecuaciones que vamos nosotros a terminar estudiando en la clase de la semana que viene. ¿Ok? Entonces, fíjense, desde el punto de vista entonces del fenómeno electromagnético, la variación de un campo eléctrico en el tiempo, bien, la variación de un campo eléctrico en el tiempo también produce un efecto que se parece mucho al efecto Faraday. Lo que pasa es que el efecto Faraday tiene que ver no con la variación del campo eléctrico, sino con el campo magnético. La variación de un campo magnético me produce un voltaje, que es un voltaje continuo, o un voltaje inducido, o una corriente inducida que es continua. Pero en el caso contrario, cuando yo tengo un campo eléctrico variable en el tiempo producido por una fuente de voltaje variable en el tiempo, se produce un efecto en el cual aparece una corriente que también, al igual que la ley de Faraday, es una corriente continua. Y es una maravilla eso. Es una maravilla desde el punto de vista, porque parece ser que la naturaleza tiene como una especie de juego allí, ¿no? Fíjense ustedes, la ley de inducción de Faraday, a partir de un campo magnético variable, produce un voltaje continuo o una corriente continua. Pero a través de la ley eso es la ley de inducción de Faraday, a través de la ley de Ampère-Maxwell, la variación de un campo eléctrico produce también una corriente continua que a su vez produce un campo magnético continuo. Entonces allí, con ese descubrimiento de Maxwell, que por supuesto lo hizo por la vía teórica, termina de corroborarse el principio fundamental del electromagnetismo. Bien, que a partir de campos magnéticos variables se producen corrientes, se producen voltajes, y a partir de campos eléctricos variables se producen también corrientes, ¿no? Entonces se termina de unificar totalmente la electricidad y el magnetismo en un solo campo de conocimiento humano, que es el electromagnetismo. Es decir, ese fue como la guinda que le colocó Maxwell a la torta, la guinda que le colocó al final, la corrección que le hizo a la ley de Ampère. Bien, entonces la ley de Ampère pasó entonces a llamarse la ley de Ampère-Maxwell. ¿Por qué? Porque entonces la ley de Ampère-Maxwell no solo posee un componente de corriente de conducción, sino también posee un componente nuevo llamado la corriente de desplazamiento. Vamos a ver cómo conceptualizó Maxwell esa corriente de desplazamiento. ¿Se entiende hasta ahora lo que les he estado narrando desde el punto de vista histórico, profesoras? Bien, Darling, ¿alguna pregunta? Perfecto. Entonces, concepto de corriente de desplazamiento. Vámonos a la formalidad matemática de los conceptos ahora, ¿no? Fíjense. La corriente de desplazamiento, bien, fíjense, en el artículo de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento que se publicó en el año 1905, ese fue el artículo intermedio que le valió el premio Nobel a Maxwell. Recuerden que, como les dije, el primer artículo tenía 21 ecuaciones que se publicó aproximadamente en 1885. El segundo artículo se publicó en 1905 y tenía 3 ecuaciones nada más. Y el último artículo fue prácticamente donde él presenta un trabajo de conceptualización. No presenta las 4 ecuaciones, sino que las 4 ecuaciones, bueno, fueron trabajadas por el grupo por los grupos de investigación en el campo electromagnético y fueron conformadas después la teoría electromagnética agrupada en 4 ecuaciones, ¿no? Pero sí, la conceptualización Maxwell la presenta en esos artículos. Entonces, la corriente de desplazamiento no apareció con el concepto corriente de desplazamiento, sino que en ese artículo, cuando uno hace la traducción
del inglés, bien, bueno, del alemán al inglés y del inglés al español, el concepto parece ser densidad de corriente de desplazamiento. Y es un concepto que es consistente con las ideas de Maxwell y con las ideas del electromagnetismo que se vienen manejando desde Ampère. Era consistente. Pero, desde el punto de vista histórico, a la densidad de corriente de desplazamiento se le llamó corriente de desplazamiento. Bien. Entonces, la pregunta es que se han hecho muchos estudiantes. Yo una vez hice una investigación con varios estudiantes de la maestría. Una investigación para un artículo que hice con la profesora Maite Andrés. Y una de las cosas que preguntaban los estudiantes acerca de ese concepto, que es un concepto sumamente abstracto, ok, hay que entender bien el experimento y verlo en el laboratorio para entenderlo, bien, era preguntarse que qué se desplazaba, que por qué habían llamado eso corriente de desplazamiento, que se desplazaba si no se desplazaba nada. Bueno, como les dije, el asunto no tiene que ver, de verdad no se desplaza nada. Ahí lo que se produce es un efecto entre los terminales abiertos, donde está colocado el condensador o cualquier terminal abierto, se produce un efecto por la variación del campo magnético, que es un efecto de voltaje entre esos terminales. Se crea una diferencia de potencial entre los dos terminales. ¿Ok? Entonces no hay un desplazamiento, sino que, como les dije, el concepto de desplazamiento viene directamente de la analogía mecánica que utilizó Maxwell desde Newton para trabajar directamente. Bien, entonces cuando uno revisa un poco los documentos originales, se da cuenta de lo que quería decir Maxwell con desplazamiento. Era que había el desplazamiento de un campo. ¿Qué campo se desplazaba? Bueno, se desplazaba el campo eléctrico, pero se desplazaba de manera constante, porque el que se producía de manera alterna era el campo magnético. Entonces la cuestión era una cuestión allí bien enredada, que bueno, al final de cuentas hay que trabajar con las ecuaciones y ver un poco los fenómenos del laboratorio para entender. Entonces, desde el punto de vista como lo definió Maxwell, bien, la corriente de desplazamiento posee dimensiones de densidad de corriente que son amperes sobre metro cuadrado. La corriente de desplazamiento es el resultado de la variación en el tiempo del flujo de campo eléctrico o densidad de desplazamiento, otro concepto de Maxwell. Maxwell introdujo este concepto a la ley de Ampère, la cual sufrió una modificación significativa. Ya va, profesora, déjeme un momentico, que aquí dice modificación. Hay una I de más, perfecto. Continuamos. Una modificación significativa. La expresión 36, que hasta el momento hemos visto 36 ecuaciones en el curso, parece mentira, pero cuando ustedes se ponen a revisar, hemos visto 36 ecuaciones. Ok, Maxwell exactamente utilizó esta notación. Incluso en los escritos originales del artículo de 1885 aparece esta notación también. J sería la corriente, la densidad de corriente de desplazamiento es igual a, bien, la derivada parcial de D. Recuerden que el vector D es lo que se llama una ecuación constitutiva. Las ecuaciones constitutivas se colocan dentro de las condiciones de frontera de un problema precisamente para hacer un puente de conexión directo entre una ecuación y la otra. Bien, son ecuaciones que sirven de puente de conexión directo. Entonces, ¿qué ocurre? La magnitud D, que se llama densidad de desplazamiento, bien, está conectada directamente con el campo eléctrico a través de esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la densidad de desplazamiento. Hay dos ecuaciones constitutivas. La ecuación constitutiva que conecta al campo, a la intensidad de campo magnético H con al campo magnético H con la intensidad de flujo magnético B a través de mu, que es la constante de permeabilidad magnética. Y por otro lado, existe también una ecuación constitutiva para el campo eléctrico que se hace a través de la ecuación de densidad de desplazamiento. Entonces, también muchos historiadores dicen que Maxwell le da el nombre de densidad de desplazamiento porque aparece la ecuación constitutiva que es densidad de desplazamiento. Entonces, bueno, hay interpretaciones históricas que cada quien hace y pues al final de cuentas lo que importa es la ecuación, no tanto la interpretación histórica. Bien, entonces les presento a la ecuación 36 que se llama la corriente de desplazamiento, que solo se produce cuando hay un fenómeno de flujo de campo eléctrico variable en el tiempo a través de un dispositivo eléctrico o a través de una superficie cerrada. Bien, entonces bueno, simplemente fíjense que yo puedo agarrar a D, sustituirlo acá, saco epsilon 0 de la derivada, bien, y puedo escribir, es decir, lo que les estoy diciendo es que yo puedo escribir esto así. Bien, puedo escribir a el vector densidad de campo
voy a colocarlo con la flechita porque no tengo negrita acá, es igual a epsilon 0, bien, la paral del campo eléctrico con respecto, bien, es un poquito difícil escribir aquí, ok, con respecto al tiempo, perfecto. Entonces yo puedo escribir a 36 también con esa notación que acabo de colocar acá. Y normalmente los libros la encuentran ustedes, los libros a nivel intermedio, bien, la encuentran de esa manera. Desde el Griffith para arriba, que son libros de posgrado para allá, la ecuación la van a encontrar escrita como está 36. Entonces, este término fue el término que Maxwell le sumó algebraicamente a la ecuación de Ampère, bien, para entonces tener una ley de Ampère que pasó a llamarse la ley de Ampère fuerte. La ley de Ampère débil es la ley de Ampère que vimos nosotros, donde aparece solo el término de densidad de corriente de conducción. Cuando le agregas el término de densidad de corriente que le agregó Maxwell, entonces la ley de Ampère se llama ley de Ampère-Maxwell o ley de Ampère fuerte. ¿Estamos claros, profesoras? Claro. Claro. Fíjense ustedes que si el campo eléctrico no es dependiente del tiempo, no hay densidad de corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Porque la derivada vale 0. Bien, entonces fíjense ustedes que bueno, el término allí lo encajó Maxwell con una elegancia matemática tremenda, ¿no? Y se adapta totalmente a los experimentos. El experimento habría que montarlo y verlo en el laboratorio. Claro, es un experimento que hay que montar con mucho cuidado. Bien, el profesor David Lovera montó un momento determinado ese experimento con mucho detenimiento. Si él lo tiene en algún momento, pues nosotros, pues yo lo voy a tratar de grabar y cuestión para que ustedes vean un poco el efecto, ¿no? Porque es increíble cuando uno le coloca el galvanómetro a el espacio vacío del circuito y mide corriente. Es una cosa mágica, porque uno dice, ya un momentico, a mí me enseñaron que la corriente se conduce por la materia, no que la corriente claro, aunque el aire es materia, pero el aire en ese momento está en su condición normal, es decir, no está ionizado, por lo tanto no es conductor. Bien, recuerden que por ejemplo el fenómeno de los relámpagos se produce porque las altas descargas eléctricas ionizan a las nubes, ionizan a los átomos que conforman las nubes. Al ionizarse los átomos que conforman las nubes, bien, se ionizan también las goticas de agua que están en el ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el rayo se transmite por todas las goticas de agua que están ionizadas. Las goticas de agua sirven como un puente de conexión, bien, directamente. Entonces, claro, eso se conecta directamente con la Tierra. Tiene que haber un punto cero, y el punto cero en este caso es la Tierra. ¿Estamos claros? Se supone que la nube esté a una diferencia de potencial mayor que la Tierra y por eso es que se produce el efecto del rayo. Si las gotas de agua no estuvieran ionizadas y el aire no estuviese ionizado, no se produce el relámpago. No se produce el relámpago porque no hay conducción. Entonces hay un fenómeno llamado la triboelectricidad o la ruptura la ruptura de un dieléctrico que se ve normalmente en electromagnetismo de la materia, donde existe un potencial mínimo capaz de hacer que el gas se ionice, que el aire se ionice y se vuelva conductor. Y ese potencial es mínimo de 20.000 voltios. Bien, lo que pasa es que, claro, eso no se estudia acá, sino que se estudia normalmente en el campo de la ingeniería, directamente. ¿Ok? No se estudia en un curso de esta naturaleza, que es un curso que tiene que ver fundamentalmente con la formación docente. Bien, pero ese fenómeno está así, ¿no? Bien, se llama la triboelectricidad y el campo de ruptura tiene que ser un campo aproximadamente de 20.000 voltios. Y ese campo de ruptura ioniza el aire y lo hace que se transforme en un conductor. Y al campo se le llama potencial máximo de ruptura dieléctrica. Bien, ¿conocían eso, profesoras? He escuchado algo, pero no del todo, profe. Claro, creo, bueno, aquí tampoco lo estamos profundizando tanto, pero creo que hay una idea un poco más clara en este momento, ¿no? Bien. Ok, continuemos entonces con la discusión del concepto que introdujo Maxwell en la ley de Ampère. Significado del vector densidad de desplazamiento o densidad de corriente de desplazamiento. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la esencia de la densidad de corriente de desplazamiento? ¿Cuál es la esencia? La esencia tiene que ver directamente de dónde nace el concepto, ¿no? Cómo lo construye Maxwell.
Bien, a partir, muchas veces la esencia de un concepto tiene que ver con un aspecto filosófico. Bien, todos los conceptos que se construyen en el campo del conocimiento humano tienen un aspecto filosófico que es epistemológico, que es axiológico, que es ontológico. Bien, todo concepto tiene de los tres componentes. Bien, nosotros aquí no estamos presentando el componente axiológico ni ontológico, sino que estamos presentando el componente epistemológico, que es algo muy importante que ustedes tienen que estudiar fuerte en la maestría cuando vean otras materias de la maestría. Bien, entonces el componente epistemológico tiene que ver con la construcción del concepto y la etimología de las palabras que se utilizaron para nombrar ese concepto. Bien, tiene que ver directamente con todo lo que es la filosofía que está relacionada con el lenguaje. Entonces, ¿cuál es la esencia? Entonces, fíjense ustedes. Imaginemos un filamento conductor, recuerden que un filamento conductor es simplemente este alambre que tenemos por acá nosotros en la figura 1, que forma un lazo conectando las dos placas paralelas de un capacitor. Ok, fíjense que aquí les estoy dibujando lo que inicialmente les conté históricamente. Entonces, supónganse que están en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos entonces el conductor. Fíjense ustedes que el conductor cierra su terminal en la placa planoparalela del condensador y cierra el otro terminal en otra placa planoparalela. Por lo tanto, en el medio de los dos conductores hay un espacio vacío. ¿Correcto? Supongamos que nosotros hacemos lo siguiente. Un campo magnético variable con el tiempo dentro de la trayectoria cerrada produce una fuerza electromotriz también variable en el tiempo. Es decir, supónganse ustedes que estas líneas de campo que son perpendiculares directamente al lazo, bien, son líneas de campo magnético variables en el tiempo. Cuando la superficie que conforma el lazo es atravesada por esas líneas de campo, se produce una fuerza electromotriz entre un terminal y el otro, o entre una placa del condensador y el otro. Esa fuerza electromotriz, bien, genera una corriente eléctrica. Ahora, si yo mido la fuerza electromotriz que yo voy a medir entre esos dos puntos es una fuerza electromotriz alterna, que está dada, por ejemplo, por esta ecuación sencilla que está acá, que sería V sub 0, que sería la amplitud máxima de esa fuerza electromotriz, y el coseno de omega t sería la función de fase que me define, donde omega es la frecuencia con que varía o con que se alterna ese voltaje o esa corriente. Bien, la corriente I es igual a la corriente de desplazamiento entre las placas del capacitor. Listo, ya tenemos una operacionalización del concepto. Entonces, ameritamos para poder producir la corriente de desplazamiento entre las dos placas del condensador, tenemos que hacer un montaje experimental como este. Un campo magnético variante en el tiempo, producir una corriente eléctrica variante en el tiempo. Esa corriente eléctrica se transmite por todo el conductor y luego esa corriente también es medida entre las capas del condensador. Por lo tanto, la corriente de desplazamiento es exactamente igual a la corriente que se produce a través de este experimento. ¿Se entiende el experimento, profesoras? Sí, profe. Perfecto. Darling, ¿alguna pregunta? Perfecto. Continuemos entonces. Dentro del lazo se establece un campo magnético que varía sinusoidalmente con el tiempo para producir una fuerza electromotriz sobre la trayectoria cerrada, el filamento más la línea apuntada entre las dos placas del capacitor. Claro, es como si yo estuviera dibujando imaginariamente acá un cable que conecte a las dos placas del capacitor, para poder dar una explicación un poco más sencilla que entiende el estudiante, porque para el estudiante es difícil entender que aquí se produzca una corriente. Bien, ¿por qué? Porque simplemente el estudiante dice, oye, mira un momentico, usted me enseñó a mí de que la única manera de producir corriente es que yo produzca corriente a través de un conductor. Bien, y entonces la fuerza electromotriz que se puede medir entre, por supuesto, las dos placas, tiene esta ecuación que está acá.
Utilizando la teoría elemental de circuitos, escuchen muy bien porque hay unas preguntas del parcial que tienen que ver directamente con esta deducción que yo estoy colocando acá. Utilizando la teoría elemental de circuitos y suponiendo que el lazo... ¿Cuál es la teoría elemental de circuitos? ¿Quién conforma la teoría elemental de circuitos, profesoras? ¿Qué leyes conforman a la teoría elemental de circuitos? Ohm y Kirchhoff, por supuesto, claro, las más importantes de todas. La teoría elemental de circuitos está conformada por la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. La teoría compleja de circuitos, que tiene que ver directamente ya con circuitos más complejos de corriente alterna, está conformada por las leyes de Kirchhoff, o de Kirchhoff, como se pronuncia en alemán, por las leyes, por la ley de Ampere, por en este caso la ley de Ohm, siempre y cuando el material sea óhmico, ok, porque si no hay que sacar la ley de Ohm de ahí y hay que meter una ecuación un poco más compleja que tiene que ver con corrientes no lineales o con materiales no óhmicos. Y por supuesto ahí entrarían el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. Bien, que son teoremas que se estudian en el campo de la electrónica, pero que son teoremas que provienen del campo del electromagnetismo. Bien, entonces la teoría elemental de circuitos simples se establece a través de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, y la teoría elemental de circuitos completos a través de la ley de Ohm, siempre y cuando el circuito sea óhmico y una corriente lineal, las leyes de Kirchhoff y los teoremas de Thevenin y Norton. Bien, entonces aquí estamos suponiendo simplemente la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Entonces, utilizando la teoría elemental de circuitos y suponiendo que el lazo tiene una resistencia y una inductancia despreciable, es decir, desprecio la inductancia y desprecio la resistencia, hago una aproximación ideal, se obtiene la corriente en el lazo que está dada por estas ecuaciones que están acá. Bien, donde I sería la corriente que se obtiene directamente en el lazo, y omega sería en este caso la frecuencia, omega que coincide con la frecuencia de la fuente electromotriz. C sería la capacitancia del condensador de placas panoparalelas. B sub 0 sería la amplitud de la fuerza electromotriz, y el seno de omega t sería la fase. Simplemente lo que hago es que lo que hago es que sustituyo esta ecuación en las leyes de Kirchhoff, hago algunas derivadas por allí y obtengo la corriente. Les dejo a ustedes para que vean ese trabajo, que es un trabajo que les voy a preguntar en el parcial, una deducción matemática que van a hacer allí. Aquí dice, en donde las cantidades epsilon, S y D conciernen al capacitor. Claro, epsilon sería en este caso el dieléctrico, que en este caso sería el aire. Bien, S sería la superficie de las placas del condensador y D sería la distancia de separación. Fíjense ustedes que si D se hace muy grande, tiende al infinito, la corriente se hace cero. Es decir, que si la distancia de separación entre los terminales del condensador es muy grande, no hay corriente de desplazamiento. Es decir, que es consistente con también las leyes de acción a distancia. Qué interesante, ¿no? Bien, parece que claro, al final de cuentas, ¿qué es la física? La física es un gran campo de conocimiento humano que maneja 4 teorías fundamentales. ¿Cuáles son las 4 teorías fundamentales que maneja la física hasta el momento? La mecánica clásica, la teoría electromagnética de Maxwell, la mecánica relativista y la mecánica cuántica. Esas son las 4 grandes teorías. Debería haber una quinta teoría que está por llegar, que sería la teoría de cuerdas, pero todavía no ha llegado. Está allí, ¿no? Sería la próxima revolución científica importante que se ha hecho en los últimos, desde Einstein para acá, desde 1905 para acá, desde los cuánticos y Einstein, ¿ok? Unos cuantos años ya. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, ¿por qué razón todos los conceptos de la física se conectan y por qué los fenómenos también se conectan y tienen más o menos una descripción a partir de un pequeño conjunto de modelos, tomando en cuenta el gran campo de fenómenos de la física? Porque al final la física termina siendo una conexión entre conceptos, teorías, leyes y modelos, que es lo que se llama en el campo de la epistemología un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Una conexión lógica entre modelos, simplemente es eso.
Y aparte de eso, también dentro de todo ese enmarañado de teorías, conceptos, leyes, están los homomorfismos, que son precisamente la conexión o el puente de conexión directa entre el concepto y el fenómeno. Entonces, la física está conformada por isomorfismos y homomorfismos. Bien. Entonces, bien, si se aplica la ley circuital de Ampère sobre la trayectoria circular cerrada más pequeña, bien, K, esta trayectoria circular más pequeña, y despreciando por el momento la corriente de desplazamiento, resulta de que aquí, en esta parte del circuito, tenemos una corriente que se produce por la ley de Ampère y puede ser determinada por la ley de Ampère. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Conociendo el campo, conociendo la capacitancia del condensador y conociendo la corriente, yo puedo conocer el campo que se genera alrededor del alambre, que sería un campo que se conoce a través de la ley de Ampère, que tiene que ver con corriente de conducción. Y por otro lado, también puedo conocer el campo que se genera exactamente entre las placas, entre las placas del condensador, que ya no sería un campo magnético producido por una corriente de conducción, sino producido por una corriente de desplazamiento. Es decir, que para yo conocer exactamente todos los fenómenos físicos que se tienen en este circuito, yo tengo que utilizar la ley de Ampère y tengo que utilizar el concepto de corriente de desplazamiento. Y así se resuelve un problema. ¿Se entiende, profesoras? Sí, profe. Perfecto. Darling, ¿alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Bueno, continuemos entonces. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, para poder conocer el campo H que se conforma a través del conductor, debo utilizar la ley de Ampère, y para poder conocer la corriente que se genera acá, debo conocer exactamente la fuerza electromotriz que se produce, la fuerza electromotriz de desplazamiento que se produce entre las placas del condensador. Continuamos. Entonces, dedico acá, que quedó muy grande esta acá y se puede confundir. Ay, muy chiquito. Perdón, ahí está bien. Dice, la corriente I sub K es la corriente que atraviesa cada superficie cuyo perímetro es la trayectoria K. Bien, fíjense muy bien esto. Bien, yo después les mando toda esta diapositiva y les mando el video también, ¿no? Si se escoge una superficie sencilla, la perforada por el alambre, como la superficie circular plana definida por la trayectoria circular K, la corriente es evidentemente la corriente de conducción, es decir, que eso tiene que ver directamente con Ampère. Suponga ahora que se considera la trayectoria cerrada K como la boca de una bolsa de papel cuyo fondo pasa entre las placas del capacitor. Agarren ahora y traten de colocar, imagínense ustedes una superficie como una bolsa de papel que tiene dos agujeros y se coloca exactamente entre las placas del capacitor. La bolsa no se traspasa por el filamento, es decir, el cable no traspasa la bolsa. Entre la bolsa va a haber un espacio abierto que está lleno de aire. Y la corriente de conducción es cero. Es decir, yo no puedo medir corriente de conducción exactamente en ese punto donde estoy colocando la bolsa. La bolsa, háganlo como la analogía de un cascarón allí, de un cascarón volumétrico que estoy colocando allí para yo poder medir y poder operacionalizar matemáticamente lo que estoy midiendo allí. ¿Ok? Tiene una entrada y una salida. Bien. Si yo mido corriente de conducción entre las placas del condensador, la corriente evidentemente es cero. Bien. Ahora es cuando se torna necesaria la corriente de desplazamiento, puesto que para la parte interior del capacitor, donde estoy colocando esa bolsa imaginaria, bien, la corriente ahora no va a estar relacionada directamente con la corriente de conducción, sino que ahora va a estar relacionada directamente con la corriente de desplazamiento. Bien, entonces aquí corroboramos lo que acabamos de decir. Bien, entonces la corriente de desplazamiento que atraviesa esa bolsa imaginaria que está entre las dos placas del condensador
está dada simplemente por la derivada parcial, bien, del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo, multiplicado por S, donde S es la superficie de las placas. Si hacemos una sustitución simple, hacemos la derivada, pues fíjense ustedes que nos queda una corriente muy similar a la anterior. Fíjense ustedes que la anterior era menos omega epsilon S dB sub 0 seno de omega t, y esta también es igual. Bien, entonces, este es el mismo valor que el de la corriente de conducción en el filamento del lazo. De esta manera, la aplicación de la ley circundante de Ampère con la corriente de desplazamiento incluida para la trayectoria K conduce a la que el integral de línea de H tenga un valor definido. Este valor debe ser igual al de la corriente total que atraviesa la superficie escogida. Para algunas superficies, la corriente es casi en su totalidad corriente de conducción, pero para aquellas que pasan entre las placas del capacitor, la corriente de conducción es cero y es la corriente de desplazamiento la que ahora es igual a la integral de línea cerrada de H. Entonces, en la parte abierta del circuito, utilizamos la corriente de desplazamiento para medir la corriente o para calcularla, y en la parte del circuito cerrada donde está el cable, utilizamos la corriente de conducción. Bien, pero dentro de este dispositivo ambas corrientes son iguales. Físicamente se debe observar que un capacitor almacena carga y que el campo eléctrico entre las placas del capacitor es mucho mayor que los pequeños campos externos de fuga. Bien, entonces el error cometido cuando no se toma en cuenta la corriente de desplazamiento sobre todas esas superficies que no pasa entre las placas es muy pequeño. Por eso el efecto no se podía explicar bien, y por eso el efecto no se ve con facilidad en el laboratorio, y por eso hay que colocar un voltaje muy alto entre las placas para poder apreciar el efecto. ¿Se entiende eso, profesoras? Bien, por lo tanto, cuando se hace un experimento de esta naturaleza en el cual la fuente de voltaje que alimenta el condensador no sea una fuente de voltaje con un voltaje muy alto, hablando de la amplitud, de la intensidad del voltaje, el efecto es totalmente despreciable, no se puede apreciar ni siquiera con el galvanómetro más sensible. Bien, por eso es que hay que montar un experimento especial para darse cuenta de esto. Pero como les dije, bien, los experimentos están documentados, bien, y se pueden reproducir. Continuemos. Bien, entonces, conclusión de todo lo que acabamos de describir ahorita. Fíjense que aquí primero empezamos con una descripción histórica, después un poco nos fuimos a la parte epistemológica del concepto, del significado del concepto, y después lo que hicimos fue agregarle algunos conceptos para operacionalizar. Fíjense que hay un conjunto de... Fíjense que aquí hay conceptos que metimos que son conceptos del campo de la mecánica, como desplazamiento, como área, como distancia, que se utilizan en el campo también del electromagnetismo, para describirle la corriente de desplazamiento. Entonces, la conclusión principal, o la conclusión global, general, como la quieran llamar, de todo lo que acabamos de describir hasta el momento, es la siguiente. Las corrientes de desplazamiento están asociadas con campos eléctricos variantes con el tiempo y por lo tanto existen en todo conductor imperfecto que lleva una corriente de conducción variante con el tiempo y listo. Entonces, cuando se tiene un circuito donde la producción de la energía proviene de fuentes variables con el tiempo, siempre hay que tomar en cuenta la corriente de desplazamiento, además de la corriente de conducción. Y ambas corrientes deben tomarse en cuenta para poder hacer una descripción formal de los fenómenos físicos que están ocurriendo en ese dispositivo. En su forma integral, la ley de Ampère es la siguiente, ¿no? La ley de Ampère-Maxwell, ¿bien? O la ley de Ampère fuerte. Bueno, aquí tenemos la integral curvilínea cerrada del vector H, que sería campo magnético, multiplicado por el diferencial de longitud, el diferencial de camino del lazo cerrado de circuito, va a ser igual a I, que es la corriente normal de conducción que se transmite a través del alambre. Y fíjense ustedes que esta parte de la ecuación es lo que llamamos la ley circuitante de Ampère, más la corriente de desplazamiento, que él fue lo que agregó Maxwell. Bien, entonces yo puedo escribir incluso la ecuación 37 como I seguiría siendo la corriente que se calcula vía las leyes de Kirchhoff, y I sub D no se puede calcular
solo con la utilización de la ley de Kirchhoff, sino que también hay que agregar el concepto de corriente de desplazamiento y tener la condición de que el campo magnético que produce esa corriente sea un campo, de que el campo sea un campo variable en el tiempo, un campo eléctrico variable en el tiempo, o campo magnético variable en el tiempo. Bien, entonces, claro, simplemente aquí lo que hacemos es que agregamos la ecuación 36 a la 37 y escribimos que, bueno, la corriente de desplazamiento es igual a la integral de superficie de la derivada parcial del vector desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie, donde el diferencial de superficie sería el diferencial asociado a las placas o el diferencial asociado a la entrada y la salida de la bolsa imaginaria que colocamos aquí para poder entender el concepto. Bien, entonces la ecuación 37 es la ley correcta que se debe utilizar cuando en un circuito eléctrico las fuentes de voltaje son variables en el tiempo. Hay que tomar en cuenta. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, como le dije anteriormente, si el voltaje no es muy alto, el efecto de la corriente de desplazamiento es imperceptible y, aunque no me lo dicen en el laboratorio, nosotros lo despreciamos por esta razón. ¿Conocían eso, profesoras? Bien, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos acá entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, bien, nos queda entonces aquí esta diapositiva como entrante para la próxima, en la cual vamos nosotros a discutir ya definitivamente a las leyes de Maxwell en su forma integral, en su forma diferencial, a explicar un poco cómo funcionan y a utilizar algunos recursos computacionales para más o menos reproducir lo que ocurre con cada una de esas leyes. ¿Ok, profesoras? Entonces, pendientes el día de mañana con la publicación del último parcial que va a contener elementos del contenido 3 y elementos del contenido, todos los elementos del contenido 4. Bien, la semana que viene, entre miércoles y jueves, tenemos la clase ya para cerrar el curso definitivamente. Bien, y yo pues ahorita proceso el video y cuestión para mandarles el video y también les mando la diapositiva porque la profesora Hilda siempre me las pide. ¿Ok? Entonces, bueno, profesora Hilda termina de hacer el proceso administrativo que me dijo que iba a hacer y me manda la planilla así como hizo Darling. Y mañana pendientes porque creo que voy a hacer la creación del grupo de cuántica para empezar a mandarle ya los primeros materiales. ¿De acuerdo, profesoras? Está bien, profe. Está bien. Muy bien. Ahorita me pongo en eso. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, profesoras, que pasen buenas tardes y pendientes de los comunicados a través del WhatsApp. Que estén bien.